Que el Señor le bendiga. En este día jueves continuamos escudriñando las Escrituras. El jueves pasado veíamos cómo Pedro se refería a los falsos maestros, igual como los falsos profetas que se levantaron en el tiempo antiguo, que hablaban como ovejas, que se involucraban en medio de las ovejas, se mezclaban, hablaban como ovejas, les decía yo, pero ahora Pedro nos va a hablar sobre el juicio que vendrá sobre aquellos que transmiten el error. Y lo vamos a ver ahora en el capítulo 2, desde el versículo, la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 9. Y ahí veremos cómo Pedro habla del juicio a los transgresores o a los transmisores del error, para que no se nos olvide. Así que vamos a leer esta porción de la Escritura. Luego en la presentación lo vamos a ver en la versión Dios habla hoy y darle gracias al Señor porque podemos continuar escudriñando las Escrituras. Amén. ¿Qué tal si leemos este pasaje de las Escrituras? La segunda parte del versículo 3 dice así: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué tal? Pedro hablándonos y llamándonos aquí la atención para que no olvidemos que el resultado de todo lo que hacemos en esta vida va a tener un justo castigo en el día del juicio. Un justo castigo en el día del juicio. Así que, hermanos, no olvidemos. Y hoy veremos el resultado de este ministerio falso de los maestros falsos. Vamos a orar al Señor y vamos a pasar a la presentación que está preparada para este día jueves. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición, Señor, que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Y mayormente saber que usted tiene el control de todas las cosas. Pido por mis hermanos que están pasando aflicciones, por aquellos, Señor, que están cansados, debilitados, renueve las fuerzas. Ayude, Señor, a los que están enfermos, a los que están, Señor, viviendo un tiempo ahí de cuarentena, ¿ya? Y pido que usted, Señor, les bendiga y les ayude y les anime en este tiempo y haga su obra de sanidad y de restauración. Gracias, Señor, por la bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos escudriñando las Escrituras y ahora vamos a ver la presentación de esta lectura en la traducción Dios habla hoy. Que el Señor nos bendiga. El juicio a los transmisores del error. Como les decía en la presentación, esta es una advertencia que nos hace Pedro, ya, para que no olvidemos el resultado, como decía ahí delantito, el juicio de Dios, el resultado de lo que ellos hicieron, ya. Y como leímos ya esta segunda de Pedro, capítulo 2, desde la segunda frase del versículo 3 hasta el 9, en la traducción, ya Dios habla hoy, que es una traducción moderna, lo mismo que leímos recién, ya dice así: pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas encadenados y guardados para el juicio.
ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que había de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. ¿Sabe? Cuando vemos esta palabra, nos damos cuenta que Dios es justo y también es santo y también es amor. Lo primero es que Pedro hace una especie de lista donde compara la liberación y el juicio respecto a la justicia de Dios. Y da ejemplos en esto, y lo vamos a ir viendo ahí avanzando paulatinamente de acuerdo a lo que este mismo Pedro estaba diciendo. Porque primero menciona a los ángeles desobedientes, los ángeles que desobedecieron, ¿ya? Y en este versículo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sabe? Se refiere a los ángeles que desobedecieron. A estos ángeles que pecaron al desobedecer, obviamente, implica que hubo un tiempo en que estos no habían caído, o sea, disfrutaron de una posición celestial ante Dios. Estos ángeles disfrutaron esta posición celestial, pero se apartaron al seguir al que se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. O sea, ¿sabe? Esta situación ya de estos ángeles desobedientes, porque si uno mira bien este tema de los ángeles, ¿ya? Bueno, hay varios comentarios respecto a esta situación de los ángeles, por qué estos ángeles se rebelaron, ¿ya? Entonces, dentro de lo que leía yo de esta angelología que hay, que hablaba de en el cielo, habían 3 ángeles principales, ¿ya? Estos son los llamados arcángeles, que son los más poderosos, entre comillas, de los ángeles. Los ángeles son creación de Dios, ¿ya? Recuerde, los ángeles son creación de Dios y fueron creados todos en una, ¿ya? Fueron hechos para servir. La palabra ángeles significa mensajero, ¿ya? Son creados para servir, para adorar, para obedecer. Entonces, estos ángeles estaban sujetos, según lo que leía, a 3 arcángeles, que eran los principales. Cada uno de ellos tenía 1/3 de los ángeles celestiales, que son tantos como el universo, según ahí leía un comentario, que son tantos como el universo, pero se fraccionaron en 1/3 cada uno a cargo de una respectiva responsabilidad. La verdad es que hay mucho en realidad y no quise escribir todo esto, pero los 3 arcángeles principales son fueron Miguel, Gabriel el otro, y el tercero, algunos le llaman Luzbel, otros le dicen Lucero, y de ahí deriva el nombre de Lucifer, ¿ya? Entonces dicen que estos 3 arcángeles, ¿ya? Miguel, Gabriel y Luzbel, voy a poner así Luzbel para tener la misma terminación verbal. Cada uno de ellos aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Miguel aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el verso 13. También aparece en Apocalipsis 12:7. Ahí Miguel trayendo y hablando con Daniel. Luego, Gabriel, el otro arcángel, también aparece en el libro de Daniel en el capítulo 8:16.
también aparece con una respuesta en el capítulo 9, 21 y 22 en el Antiguo Testamento. También aparece en el Nuevo Testamento Gabriel en Lucas 1:19 hablando al padre de Juan el Bautista, y aparece también ahí en el capítulo 1 desde el 26 en adelante hablando con María. Entonces, estos dos aparecen reflejados en la Escritura. Lo digo porque, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un tercero que es Rafael, ¿ya? Pero no aparece en la Biblia que tenemos, sino este Rafael aparece en un libro apócrifo o deuterocanónico, ¿ya? Que no están reconocidos dentro de los libros inspirados por Dios, y ahí aparece el arcángel Rafael, ¿ya? Pero no es muy, que podríamos decir, no es que esté echando por tierra a todos los Rafael, pero el arcángel Rafael no aparece en las escrituras excepto en un libro apócrifo, ¿ya? Pero bueno, Miguel Gabriel, Luzbel o Lucifer, como la podríamos decir, este tercero es el que se reveló, ¿ya? Y a él lo siguió el tercio de ángeles que estaban a su cargo, ¿ya? Por su capacidad de obedecer y seguir a su líder. Algunos interpretan que los ángeles solamente lo siguieron y otros dicen que estos tercios de ángeles también se reveló. Recuerde que Jesús, cuando habló en Mateo 25, en la segunda parte del versículo 41, habla ahí y dice que dirá: apartaos de mí al fuego. Habla a personas ya que pecaron, dice: apartado de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿ya? O sea, dando a entender que tenía una porción de ángeles. Así que se cree que en su forma de ser creados para obedecer, obedecieron en esta rebelión a su líder Luzbel o Lucifer, y fueron encadenados. Bueno, esto de este ángel, este lucero, si usted quiere anotar ahí, anote los pasajes que están en Isaías 14, del 12 al 15, donde aparece ahí esta soberbia del querer ser igual a Dios. Isaías 14, del 12 al 15, también aparece en Ezequiel 28, del 13 al 19, allí con la rebelión ya que él hizo, el estar allí en el monte de Dios y querer ser igual a Dios, ¿ya? En Apocalipsis 12, del 7 al 12, aparece ya el castigo. También en Apocalipsis 20, del 1 al 15, aparece esta, por última vez allí en el milenio, al final, para ser soltado y tentar a los hombres, siguiendo en la misma rutina, y ahí lo identifica ya como la antigua serpiente que tentó ahí en el Edén, que estuvo allí y tentó al hombre. Entonces, estos ángeles desobedientes, ¿ya? Que aparecen en el libro de Judas, en el versículo 6, este libro Judas tiene un solo capítulo, así que solamente el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿ya? Y ahí vemos a los ángeles que no guardaron. Ojo, ¿sabe aquí? Esto a mí me llamó la atención, lo comentaba ahí a mi esposa. Aquí veo que aún los ángeles pudieron perder su lugar y su posición. Y veo como que Dios quería que supiéramos que aún los ángeles en su lugar y posición, si fallaron, fueron expulsados, ¿ya? Fueron expulsados. O sea, perdieron lo que tenían. Entonces, yo pensé, en realidad esto no está dentro del estudio, pero pensaba en esto de los salvos siempre salvos, ¿ya? Que ellos dicen que el Hijo de Dios, una vez que tiene la salvación, nunca la va a perder, ¿ya? Y uno le dice: bueno, pero si peca y muere en pecado, no, salvo siempre salvo. Pero, ¿y si está en, qué sé yo, en adulterio? Y ahí muere, porque la Biblia dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos, ningún mentiroso, si él está viviendo una mentira, tiene dos familias, dicen: no, es que ese nunca lo fue.
Y yo decía, bueno, y aquí si Dios habla de los ángeles, ya que estaban en un lugar y en una posición y se rebelaron, los calvinistas dirían, es que ellos nunca fueron ángeles verdaderos. Bueno, eso es un comentario ahí adyacente en realidad, ¿ya? ¿Eran ángeles o eran ángeles falsos? No, nada que ver, ¿cierto? Pero bueno, como pensando yo en los calvinistas que dicen que un hermano que se pierde es porque nunca lo fue. Entonces, ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Y ellos dicen, nunca fue. Y en esa lógica, decía yo, pensé en esa lógica de los calvinistas, entonces estos ángeles que perdieron su posición y su lugar, para ellos dirían, "Ah, es que estos ángeles nunca fueron". Bueno, este es un comentario aparte ahí para los que conocen esta historia de los calvinistas, ¿ah? Que dicen que la salvación nunca se pierde y nosotros creemos que el cristiano que peca deliberadamente y vive en el pecado y no se arrepiente en el último, aunque sea en el último segundo de su vida, puede llegar a perder la salvación por causa del pecado y no porque Dios la quite, ¿ya? Entonces, por eso debemos tener cuidado, ¿ya? Para llegar hasta el final. Continuamos. El versículo 5 habla del mundo antiguo, el mundo antiguo. Y fíjese, comienza el versículo, y si no perdonó, ¿ya? Porque si Dios no perdonó a los ángeles, fíjese, si no perdonó a los ángeles. Luego Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó al mundo antiguo. Entonces, esto quiere decir que Dios siempre, en su justicia, Él va a juzgar a cada uno. Recuerde que Pedro está hablando a los falsos maestros, entonces le está diciendo, cuidado, Dios tiene preparado un juicio, porque si no, si no perdonó a los ángeles, si no perdonó a este mundo antiguo, y solamente a Noé y a 7 personas, y el resto del mundo de los impíos fueron juzgados. Entonces, Pedro está diciendo, no olviden que estamos sirviendo a un Dios de justicia, a un Dios de verdad. Y más aún, el castigo a las ciudades impías. Oiga, ciudades impías. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Como diciéndole, miren, yo creo que ahí a las ciudades, Los Ángeles, Las Vegas, ¿ya? Que son ciudades que uno mira en realidad lo que muestran y se da cuenta, oh, debe haber sido así Sodoma y Gomorra. Y si no condenó, y si dejó este ejemplo, aquí salvó a Lot, pero condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Yo creo que alguien dirá, oh, pero ¿cómo Dios? Hablan de un Dios de amor. ¿Y esto qué es? Entonces, recuerde que en el amor Dios también tiene que corregirnos. Y en este ejemplo que da de Sodoma y Gomorra es para que nosotros entendiéramos que Dios siendo amor, también Dios es justo y también Dios es verdadero. Entonces, Él va a tratar con amor nuestras vidas porque Él quiere estar una eternidad con nosotros. ¿Sabe? Yo pensaba, ¿cuántas veces nuestros padres hicieron algo que nosotros en nuestra infancia considerábamos que no era bueno? ¿Sí? No sé si a usted alguna vez lo llevaron a algo que le causó dolor. Siempre recuerdo yo mis viajes con mi mamá desde Playa Ancha hasta el consultorio Plaza Justicia que estaba en Valparaíso, donde me llevaba al dentista. Oh, la primera vez, como no sabía, me acuerdo era chico, iba, oh, mi mamá me llevaba al Plaza Justicia, me gustaba ahí ver esa estatua, y doblábamos ahí a la izquierda, nos entrábamos, había un ascensor, unas escalas grandes, y iba todo bien, hasta que entré al dentista. Y ahí él me hizo ahí una... Era chico y yo me hice el valiente, pero yo dije, nunca más vengo. Yo me acuerdo y cuando mi mamá la segunda vez me dijo, mañana tenemos que ir de nuevo al dentista. Oh, y yo esa noche imaginaba cómo iba a escaparme, ¿sabe?
Y aún más, todavía yendo en el bus, miraba. Después decía, cuando llega allá, habían unas ventanas grandes, decía, me voy a esconder en la ventana. Siempre. Y miraba a mi mamá con enojo, pero no sabía que mi mami lo estaba haciendo por mi bien, con mi bien. Entonces, para que usted considere, Dios sabe lo que está haciendo y sabe que lo hace con una intención que va más allá de esta vida. Va más allá de esta vida. Entonces, usted siempre considere que a lo mejor hay situaciones que puedan parecer dolorosas, pero que al final apuntan a algo más allá. ¿Sabe? A mí me llama la atención también en esto la conducta de Lot. ¿Cómo se comportó Lot en una ciudad llena de pecado? Llena de pecado por todos lados. Había pecado. Donde él miraba, ¿sabe? Y mirando este versículo 7 y 8, y libró al justo Lot abrumado. Esta nefanda conducta de los malvados. Yo leía otra traducción, decía en una española, decía por la infame conducta, por la nefasta, decía otra conducta, o por la perversa conducta de los malvados. ¿Ya? Porque este hombre justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe? No se dejó llevar por la corriente, ¿sabe? No hizo lo que ellos hacían, al contrario, dice que ahí en su corazón estaba. Y ver lo que hacían ellos, que era indignante, aún él conociendo que llegó a ese lugar por querer satisfacer algo de él, de querer una especie de ganancia, ¿ya? Por encima de lo que le dejó a Abraham, sino que él quiso buscarse el lugar que tuviera mejor beneficio personal, pero al final el beneficio personal le trajo esta situación de estar entre medio de gente que obviamente no amaba a Dios. Y él se afligía. ¿Sabe? Estos tres ejemplos, ¿ya? Que hemos visto, cómo Dios ahí trató a los ángeles que pecaron, cómo Dios trató al mundo antiguo que se rebeló y que su corazón era de continuo mal, cómo Dios trató a estas ciudades inmorales, dejándolas convertidas a ceniza. Estos tres ejemplos vemos cómo se manifiesta la ira de Dios contra los impíos. Y de la misma forma, Pedro quiere hacernos ver, de la misma forma, también Dios tratará con los falsos maestros que serán castigados. De la misma, o sea, con la misma intensidad, dice, si lo hizo con los ángeles, si lo hizo con los antiguos, si lo hizo con estas ciudades. Aunque estaba Lot ahí afligido por esto, porque moraba entre ellos y afligía su alma justa, pero Pedro lo que está llevándonos es a que entendamos que aquel que enseña mentiras, aquel que es falso en la enseñanza, será castigado y Dios no lo va a pasar por alto. Y Dios no lo va a pasar por alto. Por eso, cuando en esta fracción llegamos a esta diferencia entre los justos o entre, sí, los justos y los injustos, o entre los piadosos contra los injustos, o podría ser los piadosos contra los impíos, el, el versículo, el versículo 9 nos muestra la forma que tiene Dios siempre de librar de tentación al que obedece. Sí, librar de tentación al que obedece. Por eso que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y reservar, sabe que en una traducción dice, y reservar a los impíos para el día del juicio, a fin de ser continuamente castigados. Oiga, continuamente castigados. Eh, el castigo eterno, ¿ya? Del cual el Señor espera que la humanidad se pueda escapar. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en el corazón. Y sabe, lo otro que me llamó la atención
es que Pedro, ahora siendo tratado y siendo inspirado por el Espíritu Santo, en este versículo encuentran los estudiosos de las escrituras, los que escudriñan, un paralelismo, o dice que tal vez lo que Pedro estaba haciendo, estaba citando el versículo 6 del Salmo 1, ¿ya? Eh, yo no sé cuántos salmos o cuántos versículos de Salmo usted se sabe de memoria, pero como hemos visto, Pedro cita el Antiguo Testamento así como un verdadero maestro de las Escrituras, siendo que en algún momento él se reconocía como totalmente ya una persona carente de este conocimiento especial. Y la gente decía, no, ¿qué vas a ver este? Pero mire, el Salmo 1.6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Dicen algunos que aquí Pedro, al citar este versículo 9, está citando este pasaje. Y lo que dice el Señor, sabe librar de tentación a los piadosos. Entonces, si alguien está viviendo una situación difícil, el Señor sabe cómo lo va a librar. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Así que mi hermano, mi hermana, el Señor sabe. El Señor conoce exactamente lo que Él puede hacer con usted para librarle de que usted no falle, de que usted no falle. Así que solamente decirle, manténgase en Cristo. Sé que está viviendo una situación difícil, sé que estamos viviendo en un tiempo complicado, pero el Señor sabe cómo lo va a librar de la situación difícil. ¿Y sabe cómo? Simplemente si usted obedece la palabra del Señor. Si usted obedece la palabra del Señor, en el momento de la tentación, usted va a poder decidir correctamente. Si usted obedece. Entonces, decir, pero si yo no sé lo que tengo que hacer, pero es que usted tiene que escudriñar las escrituras. Usted tiene que escudriñar las escrituras. Usted tiene que tener, y hace poco lo hablaba con un hermano, debemos tener disciplina, hermano. Tenemos disciplina para alimentarnos. Bueno, algunos no tanto, pero la mayoría tiene sus horarios. Ya saben el tiempo de la mañana, desayuno, el horario de almuerzo, sabe más o menos, el mismo cuerpo le empieza a pedir ahí cuando ya pasa la hora y le empieza a decir una especie de un concierto ahí en el estómago, porque empieza a reclamar que no hay nada, y usted sabe que esa es la hora de almuerzo, usted sabe a la hora de 11 ya le empieza a dar hambre. Bueno, en lo espiritual usted tiene que tener horario, cosa que también allí tenga hambre de la palabra del Señor y usted quiera también alimentar su corazón. Yo quiero invitarle, vamos a parar aquí porque el próximo jueves vamos a hablar de las características de los engañadores, para que usted conozca más o menos cómo son, ¿ya? Los engañadores. Y vamos a orar al Señor dando gracias a Él porque Él es bueno. Y sabe, y Pedro quiere que no nos olvidemos ni se nos olviden estas cosas porque es importante para nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias por este tiempo. Un hermano me dijo, oiga pastor, ¿por qué es tan cortito, media hora nomás? ¿Sabe por qué? Porque si en la iglesia, donde tenían que estar mirando al que estaba hablando y no distraerse, igual se distraían los hermanos cuando llevábamos ya 40 minutos, empezaban a mirar la hora. Ahora que está en la casa, oiga, cualquiera puede distraerse. Entonces, prefiero que esté 30 minutos ahí mirando, pero atento, y después de los 30 usted sabe que ya puede relajarse, ya, pero es por eso, hermano, no es que yo no quiera seguir, sino que sé que para algunos les cuesta, mayormente en la casa, tener más de 30 minutos la atención puesta en alguien que pueda estar hablando, ya. Así que vamos a orar al Señor, dando gracias a Él por su infinito amor y su gran bondad, y que nos ayude a perseverar y a estar siempre en Cristo, guardando y cuidándonos en las decisiones que tomamos. Padre, gracias le doy en el nombre de Jesús por la bendición de poder escudriñar su palabra. Y le pido que nunca se nos olvide, ni olvidemos cuán importante es estar en la verdad. Y Señor, que el Espíritu Santo nos hable
cada vez, Señor, que estemos desviándonos 1 milímetro de lo que es la verdadera ruta que Cristo nos dejó enmarcada. Bendiga a cada uno de mis hermanos y ayúdenos, Señor, en este tiempo para poder hacer su voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.